Muy buenas tardes. Nuevamente de nuestro programa institucional Conciencia Magisterial TV, una nueva forma de sentir con el corazón la educación. Hoy, en nuestro programa Punto de Encuentro, de hoy domingo, hemos venido compartiendo la necesidad de empezar a tocar este tema pertinente, un año de estado de excepción, reflexiones y análisis. Hoy, pues en compañía de nuestro codirector, profesor Humberto Cabrera Rúa. Profesor Humberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto, al igual que el resto de personas, de docentes, padres de familia y todas las personalidades que se están conectando, que se van a conectar con este programa del punto de encuentro de nuestro colectivo de Conciencia Magisterial. Damos unas buenas tardes y esperamos que este programa sea del agrado de toda una audiencia que nos escucha, que nos ve, y que sobre todo sobre un tema que es trascendental debido a que prácticamente desde marzo del año 2020 se decretó este estado de conmoción, pues podemos llamarlo, como se dice, digamos, jurídicamente de excepción. Creemos que este es un tema, ¿por qué lo tocamos? Porque tiene que ver con digamos, la coordinación, la subordinación y de dónde dependen, digamos, o de dónde emanan estos decretos que el Estado ha venido, que el gobierno de este Duque ha venido implementando para, digamos, la situación de la pandemia que se da desde el año 2020, desde marzo del 2020, a raíz de la expedición del decreto 417 del 2020, como un control institucional automático para este problema que se presentó. O sea, es dentro del marco declaratorio de un Estado económico, un Estado social, ecológico, que nos da a nosotros, nos da a nosotros la Constitución Nacional para mirar este estado de excepción a través de la constitución política, digamos, en 3 estados. 1, guerra exterior; 2, contra la conmoción interna; y 3, en los estados de emergencia. Es así como esto creemos que podemos darle inicio a este tema que es trascendental para todos nosotros, sobre todo en el aspecto educativo y en la parte, digamos, de quienes prácticamente pueden ordenar ciertas situaciones que no se salgan del marco legal, porque lo que estamos viendo es que dentro de esa pirámide que tenemos nosotros de dónde se originan las cosas, los mandatos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que hoy en día hay situaciones que, en este caso, los directivos docentes, algunas entidades territoriales a través de su secretario de Educación, etcétera, vienen tomando decisiones que no les corresponden y que prácticamente están usurpando funciones que no les corresponden. Entonces, en este estado de excepción creemos que es una situación bastante crítica en la cual pues debemos, y ya el tiempo que lleva, entendemos que la normalidad que se presenta en la Constitución Política de Colombia, que estos 3 estados de excepción, digamos, es saber distinguir los escenarios de la normalidad y de la normalidad, dejando claro que inclusive este último se sujeta al imperio de la Constitución. O sea, que nosotros tenemos que estar al margen de nuestra Constitución Nacional y no de pronto a medidas que de pronto que soslayan las medidas de nuestra Constitución, como a veces ha sucedido con los entes territoriales que están, digamos, estableciendo normas por encima de nuestra Constitución. Así que, Ernesto, yo pienso que se hace necesario que se aclare, como tú lo has propuesto, en esta forma pedagógica, para explicarle al magisterio, para explicarle a la opinión pública cómo es este cuento de este año que ha venido corriendo, un año de estado de excepción en cuanto desde marzo del 2020 a lo que ha corrido de este año 2021, que creo, viejo Ernesto, que aquí esto, la gente, sobre todo los gremios, los compañeros me preguntan esto hasta cuándo va a estar. Yo pienso que esto, de acuerdo a la situación que se está presentando, esto va para más largo. Así que, Ernesto, te doy el uso de la palabra para que arranquemos sobre este tema importante. Bueno, sí, profesor Humberto, muchas gracias. Bueno,
estamos entrando al componente, digamos, del análisis de ese estado de excepción y cómo en nuestro país se vienen generando inclusive esas decisiones en el campo gubernamental. Debemos nosotros hacer un ejercicio pedagógico que posibilite precisamente ese estado del arte, ese estado de cosas que estamos viendo, que desde luego, profesor Humberto, desde luego es importante que la opinión pública nacional se empiece a dar cuenta de las implicaciones de una medida de esta naturaleza y en el tiempo que se ha generado. Voy a tratar de manera didáctica, tratar de ilustrar algunos elementos importantes que nos permiten reflexionar acerca de esta condición de estado de excepción. Profesor Humberto, puede abrir el micrófono allá y lo escuchamos mientras yo alcanzo a aperturar acá. Bueno, efectivamente, Ernesto, y nuestra amable opinión, creo que el magisterio del distrito, del departamento, y por qué no a nivel nacional, que es un tema que de pronto esta mañana, pues, escuchando a los compañeros de dispensario educativo, nuestros compañeros, colegas allá de Adid, Antioquia, y especialmente escuchando a su asesor jurídico, el doctor Sócrates Pérez, manifestaba sobre este tema algo que nos llamaba la atención frente a lo que ha venido ocurriendo durante todo este año, todo este transcurso del año 2020, año 2021, y que debe manejarse desde un punto de vista sobre el margen, sobre el margen de apreciación y de la discrecionalidad en los estados de excepción. Eso obliga a prácticamente a cumplir con lo que plantea la Constitución. Porque de una parte le otorga al presidente poderes discrecionales para conjurar situaciones de crisis y de otra establece mecanismos que limitan y frenen al abuso de la discrecionalidad. O sea, son dos situaciones bastante extremas, no digamos extremas, sino que hay que, de todas maneras, hay que evitar ese mecanismo que limita, o sea, hay que frenar el abuso de la discrecionalidad que de pronto viene ejerciéndose a través de muchos entes territoriales en este país. Entonces, esta tesis que en realidad nosotros pues hemos venido sobre este margen de la discrecionalidad, se plantea directamente en el artículo 189 de la Constitución Política. El presidente es el responsable de conservar y establecer el orden público en todo el territorio nacional frente a las situaciones de anormalidad de suyo, variadas, contingentes e imprevistas. Corresponde al presidente tomar las medidas que a su juicio sean las indicadas para superar la crisis. El restablecimiento del orden alterado por los hechos perturbadores. O sea, es decir, como estamos hablando de los tres estados de excepción, como es el de guerra exterior, el de conmoción interna, pero a nosotros nos corresponde acá mirar cómo vamos a establecer, digamos, el tercer estado, que es el estado de emergencia, que se desarrolla acá, digamos, de una forma pedagógica, digamos, para ir paso por paso planteando estas situaciones. Entonces, hay que aclarar también que los estados de excepción no interrumpen el funcionamiento del Congreso, el cual conserva la plenitud de sus atribuciones constitucionales y puede que en cualquier época reformar o derogar los decretos legislativos en caso de guerra exterior. Es decir, esto no tiene que ver con la parte de la guerra exterior. Sobre este ente también vemos
que en este estado de conmoción o estado de excepción hay un aspecto importante que es el control judicial, el cómo se puede, a través de la Corte, cuando el gobierno envía a la Corte Constitucional, digamos, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicten uso de las facultades discrecionales, como son los que han venido produciéndose, 666, 666, perdón, y el resto de decretos que han seguido, digamos, que han venido reformando prácticamente estos decretos. Y aparte de esto, tenemos que mirar en esto que en los entes territoriales, por decirte un ejemplo, en el distrito de Santa Marta, se producen algunos decretos que se hacen sobre la base de la consulta o del tratamiento que haga el Ministerio Nacional, el Ministerio Interior, que es, por decirte, lo que está pasando hoy en día con Santa Marta. En ese sentido, este último decreto 54 que pidió el 1 de marzo por parte de la alcaldía, y ahora están solicitando también unas medidas más agresivas, pero tienen que ser consultadas directamente al Ministerio del Interior. Toda esa situación que se viene dando hacen parte de este tramado que ha venido desarrollándose a través de esta medida que se produjo en nuestro país a nivel del decreto 417, decreto ley de el 2020 como control institucional automático. Así que, Ernesto, yo pienso que si ya está, digamos, dada para comenzar lo que es la explicación desde un punto de vista didáctico, pedagógico, que llegue, digamos, a la opinión pública, que llegue el magisterio interesante que esta charla comience tiene que ver con el análisis y reflexión del estado de excepción en Colombia. Te escuchamos, Ernesto. Bueno, sí, gracias, profesor Humberto. Ya pudiendo entrar en materia con estos elementos que ya usted claramente ha esbozado y ha planteado en esta introducción, nos permite analizar este ejercicio no como personas que manejemos todo el aparato y seamos expertos en derecho constitucional, sino porque realmente la misma Constitución Política de Colombia nos invita y nos exhorta a los ciudadanos de hacer pedagogía de la misma. Y nosotros como docentes, y más en el campo de las ciencias sociales, pues estamos invitados para que pongamos estos elementos al análisis, a la reflexión y que posibilite un ejercicio académico pedagógico y andragógico, porque aquí también hay adultos que analizan estos elementos que estamos trabajando hoy para la comunidad educativa en general. Bien es cierto lo que usted dice, profesor Humberto, ya cumplimos un año y durante ese año del estado de excepción nos vamos a lo que está establecido bajo parámetro constitucional para ver en qué situaciones de excepcionalidad estamos viviendo en el caso colombiano. Entonces, como lo dice muy bien nuestro colectivo, está invitando a ese análisis, a esa reflexión sobre el estado de excepción en Colombia. Si bien es cierto, vamos a este segundo elemento, que es establecer y entender que todo lo que está establecido en la Constitución Política de Colombia y todos los tratados internacionales que Colombia ha firmado y ha ratificado dentro del bloque de constitucionalidad hacen parte, digamos, de los parámetros legales de nuestra geografía, de nuestro territorio y por consiguiente de nuestro Estado como organización político-administrativa. En tal sentido, representamos y mostramos ahí, ilustramos esa pirámide de Kelsen, donde ella claramente nos invita, nos exhorta a entender que en la jerarquía de esa pirámide encontramos los tratados internacionales, ahí enseguida está la Constitución Política de Colombia del 91, de manera subsiguiente, digamos, en esa jerarquía, la ley, todas las leyes que emite el Congreso, ¿verdad? O decretos presidenciales de carácter legislativo o que tienen peso de ley, como es en este caso,
como son los que emite el gobierno nacional a través del Ejecutivo Nacional. Decretos, en esa estructura siguen los decretos, resoluciones ejecutivas, demás actos presidenciales con fuerza de ley están ahí en ese tercer elemento. Voy mostrando con el cursor. Seguimos en esa estructura actos de otras autoridades nacionales diferentes al presidente de la República según su jerarquía. Entonces aquí encontramos en las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, porque son otras autoridades, ¿verdad? O en su efecto hacen parte del mismo ejecutivo, pero están en ese rango. Encontramos a nivel territorial las ordenanzas departamentales o acuerdos distritales. Entonces encontramos ahí disposiciones de los consejos, como los consejos especiales de Bogotá, de Cartagena, de Santa Marta, de Barranca Bermeja, de Barranquilla, el de Santa Marta, son distritos especiales, y allí cae en las disposiciones de acuerdo. Los actos ordinarios de los gobernadores o alcaldes, como las disposiciones que han emanado la alcaldesa en el día de ayer con las disposiciones de mayor restricciones, están allí, están contempladas. Actos de autoridades departamentales, distritales, según su jerarquía, y sigue descendiendo actos de consejos municipales, acuerdos municipales, actos de alcaldes dictados con fundamento en autorizaciones extraordinarias de los consejos. En fin, encontramos actos ordinarios de alcalde y finalmente en la base de la pirámide actos de demás autoridades municipales. Entonces esto es tomado, ahí está la fuente de Rodríguez Líbano del 2008, Derecho Administrativo General Colombiano, es la 16ª edición de ese documento, y ahí está donde fue tomado esa fuente. Nosotros respetamos los derechos de autor. En tal sentido, nosotros que estamos compartiendo de que en esa misma vía Colombia, profesor Humberto, está obligada a cumplir los tratados internacionales. Entonces, digamos, las altas cortes, así como encontramos altas cortes en Colombia, las altas cortes a nivel internacional tienen competencia en Colombia, ¿sí? La Corte Penal Internacional tiene competencia siempre y cuando aquí en Colombia, a la luz del derecho internacional, no se cumplan las disposiciones emanadas bajo el derecho internacional de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional puede interferir y tiene competencia, porque es una corte que tiene resorte o tiene maneras de intervenir en esas situaciones de carácter especial, al ver que no se toman las disposiciones, ya sean por acción o por omisión de estas cortes nacionales. De igual manera, a nivel de derechos humanos, encontramos esos elementos en la zona del continente americano con tratados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces encontramos que, para tocar más el tema regional de lo que tiene que ver con América Latina, estamos convencidos de que hace parte de la incidencia y la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, porque Colombia lo ha firmado y lo ha ratificado, esa Convención Americana sobre Derechos Humanos. Colombia está obligada a darle cumplimiento a esos mandatos. Entonces, entrando un poco más en la materia, profesor Humberto, la parte inicial encontramos que hay deberes y derechos de los estados, y obviamente hay unos derechos de los protegidos, el que está contemplado en el capítulo 1, ¿sí? Y encontramos esa enumeración de deberes. Sí, lo escucho, profesor Humberto. Sí, derechos protegidos de los ciudadanos. Es interesante lo que tú has venido planteando sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, hay un artículo bastante interesante, que es el 29 de esta Convención Americana de Derechos Humanos, donde ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte o de acuerdo con otra convención
o que sea parte de uno de estos cumplimiento de estricto cumplimiento de los estados que hacen parte y que suscribieron un acuerdo con esta Convención Americana de Derechos Humanos, Ernesto. Sí, profesor Humberto, entonces en tal sentido nos vamos a traer a colación en este diálogo de hoy el artículo número 1 de esa convención, que es la obligación de respetar esos derechos, ¿no? Y dice así, los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar su libre, pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Segundo, para los efectos de esta convención, toda persona es un ser humano. Es decir, encontramos de que este artículo número 1 está siendo bastante amplio para entender, digamos, la competencia y los límites y la incidencia que tiene en su jurisdicción los tratados, como la corte que estamos tocando en este elemento. El artículo número 2 dice, debe adoptar disposiciones del derecho interno. O sea, le da la competencia y reconoce que hay un derecho interno, en este caso en Colombia. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de carácter de los estados partes, se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o otro carácter que fueran necesarias para hacer efectos tales derechos y libertades. Profe, acuérdese que eso viene desde el Pacto de San José y estamos hablando de la década de los años 60 y que de hecho Colombia bajo los resortes de la Constitución del 86, que en ese momento imperaba Colombia, adoptó algunos ajustes constitucionales y cuando se hace la Constitución de 1991 están contemplados dentro del seno constitucional. Sí, lo escucho, profesor. Bueno, creo que es bastante interesante esta parte, porque si nosotros hacemos una interpretación de lo que tiene que ver con de estos artículos de la Convención Americana, vamos a entrar que existe una garantía de la libre y pacífica actividad política, en este caso de Colombia, que es un estado que está, por decirlo así, matriculado a esta convención. Igual nos asiste, digamos, como partidos, como tú lo has dicho, cualquier región, los derechos a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, a formar parte de ellas, a participar en actividades legítimas y hacer oposición, podrán ser ejercidos libremente dentro del respeto de la condición política y sin recurrir a ninguna forma de violencia. O sea, si nosotros observamos hoy en día, esto valdría la pena hacer la pregunta del millón, si esto se está cumpliendo en nuestro país hoy en día, cuando estamos viendo que en realidad hay un estado donde prácticamente se viene ejerciendo y se está recurriendo a la violencia política, a la violencia armada, y donde prácticamente se vienen silenciando, digamos, se vienen silenciando organizaciones de tipo político, porque, digamos, no es ningún delito, digamos, como le decía el señor Gustavo Petro, no es ningún delito, digamos, hacer parte de un grupo que sea de rebelión. Es decir, la rebelión no se puede, digamos, calificar como si fuese un delito. Entonces, en ese sentido, yo creo que, Ernesto, me parece interesante parte de la Convención Americana. Viene un artículo que es interesante, que está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 11,
y acá está planteado en el artículo 4 como es el derecho a la vida. Entonces yo pienso que ahí podemos arrancar en ese artículo 11, Gallafa, y hacer una interpretación y un análisis un análisis concreto alrededor de lo que viene pasando en nuestro país en este estado de situación. Bueno, sí, profesor. Bueno, aquí entramos a este componente que ya usted menciona, está contemplado en nuestra Constitución en el artículo 11, que hace parte de los derechos civiles y políticos, y específicamente en el artículo 4, que hace parte en esa carta, que es el derecho a la vida. Y nosotros en este sentido y bajo estas políticas de alternancia que el gobierno nacional insiste de llamar a la comunidad educativa, realmente consideramos de que están violando la Carta Interamericana, están haciendo violaciones de artículos establecidos y tipificados de manera taxativa, literal, en la misma Constitución Política y en la misma Carta Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque este virus y estas mutaciones del virus, del SARS y COVID que estamos viendo, nosotros ponen en riesgo la integridad no solamente de las comunidades educativas, sino de los niños, niñas y adolescentes, y también llevan a los docentes y cuerpo directivo a violentar leyes que están establecidas en el Código Penal, en el Código Único Disciplinario, en lo que tiene que ver con el contencioso administrativo, todo que llevarían, digamos, a un rosario de dificultades que tendrían que afrontar los miembros de la comunidad educativa, inclusive los padres de familia, padres y madres de familia, porque violentarían derechos consagrados de manera especial a los menores. Por ahí hemos visto, por información periodística, que la Asociación de Padres de Familia, ASPAPAS, pretende interponer unos recursos que le da la Constitución sobre una tutela para tratar de presionar esta decisión que ha tomado de manera autónoma los consejos académicos y las autoridades académicas en toda la geografía nacional, donde han encontrado de que se oponen a retornar a las aulas porque no hay condiciones dignas ni condiciones de bioseguridad que puedan garantizar el cero contagio. Entonces ya nosotros hemos ilustrado y hemos traído invitados y expertos y hemos tocado estos temas, pero lo traigo a colación, profesor Humberto, porque aquí en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 4 es claro, es taxativo. Ahí está, profesor Humberto. Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. O sea que estamos hablando que son derechos inalienables, vienen con la persona, con el sujeto, con el ciudadano. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Segundo, en los países que no se ha abolido pues la pena de muerte, están en proceso, digamos, acuérdense que esto es del 60, de la década del 60, y que había dictaduras en América Latina. Entonces, la invitación era a que adoptaran estas medidas y esta carta de protección de los derechos civiles y políticos porque estaban en riesgo. Entonces, en tal sentido, profesor Humberto, para ir dándole como un orden a la estructura que estamos trabajando con los derechos internacionales, civiles y políticos, y cómo los encontramos nosotros en nuestra Constitución política para empezar ya a entrar sobre el marco constitucional colombiano. Lo escuchamos, profesor Humberto. Bueno, yo pienso que hay un numeral aquí que me parece que es clave cuando se está planteando el derecho a la vida. El numeral 4, donde dice claramente que en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Es decir, hay una política
digamos, una política de gobierno. No podemos decir que una política de gobierno que hoy en día está digamos, orquestando el poder. Pero resulta y pasa que cuando se dice que en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos, o sea, nos preguntamos a qué se refiere comunes conexos. Es decir, tú lo has dicho, hay una presión grande de parte del ministerio y de algunos gremios que están haciendo, digamos, tú lo has dicho, a través de tutela, presionando para que la comunidad educativa en su contexto se regrese a las instituciones educativas. En este sentido, nosotros hemos sido claros y hemos establecido que no es que el maestro no quiera ir a la escuela, el maestro quiere ir a su escuela porque ese es el campo de desarrollo del magisterio, de los docentes. Lo que impide que se vaya a estas escuelas, tenemos que repetirlo una y mil veces, es que prácticamente el Estado, el gobierno colombiano, los entes territoriales no han garantizado en este año de sesión que se dio desde marzo del 2020 hasta lo que llevamos corrido, no hubo una sola intervención para proteger o para emplear los protocolos de bioseguridad para, digamos, limpiar, sanear a través del Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Salud, a través de los organismos condicionados para este tema. Y nosotros recordamos, Ernesto, que nosotros el año pasado, muy temprano, también nos referimos a esto. Es decir, cómo la Cruz Roja, cómo la Defensa Civil, los bomberos, o sea, cómo se podía, digamos, llegar a las escuelas para hacer un barrido total digamos, de limpieza, de sanear, porque hoy en día prácticamente se tiró un año casi que más que un año completo, digamos, en un estado de postración, que lo que hizo que las escuelas prácticamente quedaran. Ahora, y esto sumado al hecho, Ernesto, que la institución educativa, los mismos entes territoriales, no tienen en su planta de personal el personal administrativo que conlleve a esa limpieza, a ese aseo que debe tenerse, digamos, en cuenta para poder hacer el regreso a las escuelas. En ese sentido, pienso que esto nos cae como anillo al dedo, porque no es una interpretación, debe ser una aplicación en ese sentido de lograr, digamos, que se dé esto. Yo termino con esto, Ernesto. Se habla de que hay unos recursos del fondo, en fin, pero la pregunta es esa: ¿qué pasó a nivel nacional y a nivel de los entes territoriales? En este caso, ¿qué pasó con la implementación, con la aplicación de esto? Entonces yo pienso que no estamos equivocados cuando estamos planteando en este ejercicio pedagógico muy didáctico, digamos, para darle a conocer a la gente de por qué, digamos, este análisis, esta reflexión de lo que ha sido el estado de decisión en nuestro país. Sí, profe. Mira, aquí hay unos elementos que están en la Constitución Política de Colombia y nosotros lo hemos mencionado así: sustento constitucional a la luz de la Carta Política del 91. Y los estados de excepción están en el capítulo número 6, ¿verdad? Y usted lo dijo en la introducción claramente, son tres situaciones. La primera situación nos habla cuando se dé un estado, digamos, de guerra, con un estado de guerra exterior, ¿cierto? Con otras naciones, que haya conflicto, es el primero. El segundo, cuando se da una conmoción interna dentro del país, dentro del estado, dentro del territorio, una conmoción, digamos, que se dé un estallido social, donde se den una cantidad de situaciones de reivindicaciones y se dé un proceso de transformación y de conmoción, como su palabra lo dice, interna. Y el tercero, que es realmente el que aplica, el que ha venido utilizando, digamos, el gobierno nacional, que es el estado de emergencia. ¿Sí? Dentro del estado de emergencia está el de emergencia sanitaria, ¿verdad? Y ambiental, tal cual como lo ha contemplado el gobierno nacional. Entonces lo encontramos ¿dónde? En el artículo 215. Ese estado de emergencia está en el artículo 215, pero ahí establece algunos límites y también aplica y establece algunas competencias. ¿Dónde está el ejercicio que estamos haciendo en el día de hoy?
después digamos que un año de este estado de excepción, ¿dónde está el ejercicio? En que dónde ha estado la competencia, dónde están los límites y dónde establece claramente la Carta Política su estructura. Dice, según el artículo 215 de la Constitución, un estado de emergencia económico, social y ecológico corresponde a una situación de excepción que perturbe, ¿verdad?, el amanecer en forma grave e inminente. Además, solo se puede declarar por periodo hasta de 30 días en cada caso y que sumados no podrán exceder los 90 días del año. Eso está literalmente en el artículo 215, que hemos encontrado que el gobierno saca un decreto y va prorrogando cada 90 días, como ocurrió el año pasado, y fue postergando la situación de ese estado de excepción por las condiciones que se estaba dando por el contagio del COVID-19. Que encontramos que en medio de la pandemia el gobierno nacional iba utilizando esta estrategia que es legal, que es jurídica, que está en el marco de la Constitución, y en la medida de que iba prolongando el estado de excepción, también iba adoptando unas medidas de carácter restrictivo de la movilidad, de derechos ya adquiridos, de pretender hacer reformas, inclusive en la estructura tributaria y económica del país, empezar a, digamos, a excederse a nuestro juicio también de esa figura que está en la Constitución. Profesor Humberto, le escuchamos. Bueno, yo vuelvo y me remito, como tú lo estás planteando, lo que tiene que ver con los límites y competencias. En estos decretos que ha venido sacando la administración, vamos a enmarcarnos acá en la parte nuestra, o sea, en el distrito de Santa Marta. Ha venido sacando una serie de decretos, de resoluciones, digamos, modificando la anterior y modificando la antes de ese, y así sucesivamente hasta llegar al decreto 666, el año pasado, 2020, y se llegó a la resolución, no sé si son los decretos, el 222 y el 223. Entonces, en estos límites y competencias, es claro que en realidad la Constitución Nacional le da la facultad a los entes territoriales para esto, pero lo que no entendemos es que hay un marco mayor. Tú lo has explicado muy, digamos, pedagógicamente en la pirámide de Kelsen, o sea, cómo se tiene o cómo se puede ir, digamos, dictando o estableciendo normas en este sentido para el mejoramiento de lo que tiene que ver con este proceso de la pandemia. Es decir, se saca unas medidas, dice, para controlar el virus. O sea, hay unas medidas que en realidad son saludables, porque en realidad vamos a mirar que no hay un orden, digamos, de los ciudadanos en este entonces, porque se ha permitido un desorden, ya, y ese desorden tiene que controlarse a través de medidas que tienen que ver con restringimiento de muchas cosas. Por ejemplo, yo no entiendo cómo digamos, en las horas de la noche hay cantidad de sitios, de estaderos que están plenamente abiertos, llenos con aglomeraciones, digamos, la gente tomando de sus tragos. En los barrios están lo que se conoce con los patios rumberos, y que en realidad pues no haya un control riguroso para esto. Pero sin embargo, a la mano de esto, en el mismo decreto 54, están llamando a que en este caso, tomaron, Ernesto, los colegios privados, que yo te había comentado el asunto de que en los colegios privados le están exigiendo que aceleren la práctica o los protocolos, digamos,
que tienen que llevarse a cabo para el proceso de alternancia. No me parece, porque en realidad si se está decretando una medida de restricción para unas cosas, ¿por qué para el otro lado, en este caso de la educación, se está presionando para que se dé la reapertura a nivel digamos, de la alternancia o la presencialidad? En ese sentido, nosotros no entendemos esta política que viene haciendo, en este caso, la administración digital. Ahora, me pareció muy positiva, oportuna la posición del secretario de Educación del departamento cuando dijo ya tajantemente que no estaban preparados para la alternancia. Así me parece, eso es lo que nosotros decimos. Bueno, sí, es una posición que compete a la realidad, que fue lo que nos pasó el año pasado. El pasado, el Ministerio de Educación Nacional, en una circular o directiva, no sé, llegó y estableció que el municipio de Ciénega, el departamento de Magdalena y el distrito de Santa Marta, como ente certificado, garantizaron el retorno a clase. Entonces, cuando nosotros pues escuchamos esa posición, nosotros inmediatamente suscribimos un artículo en nuestro colectivo donde decíamos que eso no era posible porque no estaban las condiciones dadas. Ahora, entonces no entendíamos cómo el Ministerio de Educación Nacional iba a estar por encima de los entes territoriales, que son los que tienen el problema encima. Entonces, ahí hubo un rifirrafe entre, digamos, los compañeros del colectivo y la misma administración. Y aparte de eso, recordamos, Ernesto, que la Secretaría de Educación del departamento, que estaba en cabeza de nuestro compañero, miembro del comité ejecutivo, Luis Glover, había expedido una directiva donde señalaba que el que no se acogiera a esas situaciones serían, digamos, llamados a cuestiones disciplinarias. Entonces, pensamos que eso no es la salida a llevar, digamos, no solamente la presión ni la amenaza. En eso creemos sinceramente que esto de estas medidas y el artículo 215 de la Constitución lo ha dicho. Y creo que ahí, cuando declaró el estado de emergencia, digamos, te acuerdas que tú lo planteaste, un periodo de hasta de 30 días en cada caso, que los ciudadanos no podrán exigir de 90 días en el año calendario. Claro, de esta manera, estamos en el 2021, es un año que vemos que los compañeros a diario me preguntan, me llaman por teléfono, Humberto, ¿esto hasta cuándo? Y yo a veces digo, compadre, yo pienso que esto está peor que el año pasado. Esto se subió. Hay un índice altísimo. Y leemos a diario la prensa, nos vamos a darnos cuenta que esto pareciera ser, en esto y opinión pública, maestros, pareciera ser que esto se hubiese dejado ahora con unos efectos, digamos, que se anexan, como son las famosas cepas, que según tengo entendido los convencidos, los científicos están planteando que son todavía más peligrosas que el propio COVID. Entonces, compañero, yo pienso que esto nos hará a nosotros, nos ilustra para pensar, digamos, qué podemos hacer como gremio. Porque pienso que el maestro, ese maestro raso, no puede estar solo. Tiene que haber una diligencia que oriente. Nosotros estamos haciendo una información que llegue a los maestros, que llegue a las bases, que llegue, digamos, a la opinión pública, a los padres de familia, pero nosotros no somos quienes lo que debemos dirigir. En este sentido, yo creo que el magisterio del distrito de Santa Marta, del departamento y a nivel nacional, ahí está la federación que ha venido dándose la pena con el Ministerio de Educación Nacional, igual con el gobierno de Duque, y ahí están las juntas nacionales y las orientaciones que ha trazado FECODE frente a este problema. Sí, profesor Humberto, yo ratifico la disposición por parte de este colectivo en lo que usted realmente ha venido planteando y que de manera insistente nos lo ha dicho en el seno de la intimidad de la junta directiva de este colectivo,
de la necesidad de que los compañeros del Sindicato de Educadores del Magdalena, EDUMAC, los compañeros de ADEC, ¿verdad? De la Asociación de Docentes del Distrito de Santa Marta, también la USDE, tanto la USDE departamental, distrital y nacional, también se hagan presentes y podamos hacer un ejercicio que posibilite sensibilizarnos frente a esta unidad de acción y empezar a entender de que podamos generar estos espacios de análisis, de reflexión, que nos posibilite generar esa matriz, digamos, de opinión y que la gente a nivel nacional y que el común de la gente empiece a entender nuestras reivindicaciones, no solamente como gremio, sino como comunidad educativa, y que por eso nosotros ilustramos a través de estos medios e invitamos a esos compañeros que podamos hacer un foro ya de mayor impacto a nivel regional y que nos posibilite inclusive los compañeros de la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación poner estos temas a nivel nacional y que entiendan de que durante todo este año que se ha cumplido de estado de emergencia también hay unos límites en el sentido de que hay otros órganos del Estado que ya deben estar ejerciendo competencia y para eso traemos el artículo 215, donde dice claramente, cuando sobrevengan hechos distintos de lo previsto en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que perturben o al amanecer perturbar de gravedad e inminente en el orden económico, ecológico, social del país, o que constituyan una gravedad de calamidad pública, podrá el presidente, en este caso, como lo ha hecho, con la firma de los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días, como ya lo mencionamos, y se da el caso, se puede extender hasta 90 días, como también lo mencionamos. Mediante tal declaración, quedará a ser motivada para que el presidente, con la firma de todos los ministros, dicten decretos con fuerza de ley, como ha ocurrido durante este año, destinados exclusivamente a conjurar la crisis, o sea que son decretos que van directamente hacia la situación de pandemia. No puede haber un decreto que vaya a ser, que vayan a buscar una reforma tributaria, que en medio de la pandemia pretendan hacer una reforma pensional, que en medio de la pandemia pretendan hacer modificaciones estructurales al Estado. No está concebido así el estado de emergencia. No se pueden extralimitar en las funciones los ejecutivos o en su efecto, porque hay otras ramas del poder. Ahí está la rama del poder legislativo, ahí está la rama del poder judicial, y esperamos que los jueces de la República también tomen carta de este análisis después de un año, que esperemos que salgan las sentencias de la Corte Suprema y que salgan las sentencias de la Corte del Consejo de Estado, que es la máxima instancia de lo contencioso administrativo, para ver si estos que están administrando el Estado están haciendo las funciones pertinentes a este mandato constitucional y su efecto, que después de esas medidas que vayan realmente a la máxima corte, que es la Corte Constitucional en Colombia, y determine realmente si se ha presentado alguna extralimitación de funciones de funcionarios de la rama del Poder Ejecutivo. Eso es muy importante también saberlo, porque Colombia tiene una separación de poderes y no podemos estar en el imaginario colectivo viendo de que se despachan con decretos, más de 136 decretos en los primeros 120 días de la pandemia en Colombia. Es una cuestión descomunal, una cuestión que rompe cualquier tipo de propósitos y lógica, pero ante un estado de excepción es permitido. Queremos ver los preceptos, los análisis y también las sentencias y las providencias de la demás rama, en este caso de la rama judicial, que diga realmente si eso está apegado a la ley y a sus capacidades, digamos, de discernir de los jueces de las altas cortes, de los honorables jueces de la República, de las altas cortes, para ver si eso todavía es pertinente ante un estado como el que hemos visto ya un año,
de estado de emergencia. Lo escuchamos, profesor Humberto. Bueno, Ernesto, yo pienso que en el transcurso de esto nos están dando, digamos, la parte que vienes articulando, que vienes planteando, nos está dando la razón. Nosotros, desde que inició este cuento de la pandemia, de las diferentes situaciones, nos dimos cuenta y yo pienso que nos adelantamos mucho, porque yo pienso que nosotros lo estamos haciendo desde el punto de vista del conjunto social. Pues es que si nosotros lo vemos desde el punto de vista, en este caso, del abogado, de pronto digamos, de los que están en el poder, el concejal, o sea, los diputados, los senadores, estos no están viviendo, digamos, lo que está viviendo el maestro, lo que están viviendo los padres de familia, los mismos estudiantes. Es decir, es una situación que creo que nuestra generación nunca la haya vivido. Escuchamos, digamos, las famosas pandemias que se dieron en tiempo atrás en Europa, sobre todo en España, digamos, la peste negra, bueno, todo lo que tiene que ver con, digamos, una mortandad grande que hubo a nivel mundial. Es decir, y si nosotros sumamos, que es lo que queremos evitar, si nosotros sumamos cuál ha sido el número de muertos producto del COVID, yo pienso que ha habido guerras que prácticamente esto ha sobrepasado el número de muertes en una guerra. Eso tenemos que también sobrepesarlo y entender que no es un embeleco de una comunidad que está siendo afectada directamente, como son los padres de familia y los estudiantes, donde no se les ha brindado, ojo con esto, no se les ha brindado las plenas garantías para el desarrollo de un modelo de educación que no está inscrito o establecido en la ley, como es la educación virtual en casa, sino es una educación, podemos decirlo así, de pronto con palabras más, palabras menos, una educación virtual asistida, es decir, a través de la tecnología. Porque si nosotros revisamos los noticieros, nos vamos a dar cuenta de que hay poblaciones enteras donde el pobre estudiante no puede conectarse porque no tiene las condiciones de pronto de una conectividad 100%, porque no tiene un equipo, digamos, a la mano, un computador, y que en realidad no puede prácticamente, digamos, entrar a esa clase virtual porque no tiene los medios. Entonces, aquí en este sentido, yo pienso, Ernesto, que en todo este caso del estado de emergencia, todas estas situaciones debieron preverse. Ya, pues se ha venido especulando mucho con el cuento de que sí, hay que lo que se está haciendo a nivel nacional, y nosotros vemos que este programa a diario que tiene el presidente de la República, no sé si todavía lo tiene, pienso que eso es un dineral que creo que debió, digamos, invertirse en este aspecto, en todo lo que tiene que ver con esta educación en casa. Entonces, estas cosas, digamos, lo que tiene que ver con este estado de emergencia, o sea, la pregunta es, ¿se continuará en estado de emergencia? Porque llevamos en el 2021. Ojo, vamos por el mes de marzo, entramos a abril, y vemos que esto, como se dice en el argot beisbolero, este es un hit que sigue y corre, ya, y esto va para adelante. Entonces, pienso que los decretos que se han emanado no han dado, digamos, los resultados del caso. Es decir, vamos a controlar, pero ¿qué vamos a controlar si no se está invirtiendo en un aspecto que tiene que ver, digamos, con la presencialidad de toda una comunidad educativa
en las instituciones educativas, porque sabes muy bien que esto cuesta no millonarios, billonadas de invertir en una institución. Y ahí, fíjate Ernesto, he escuchado a algunos compañeros donde le han escuchado al rector decir, es que vamos a comprar no sé cuántos gel, vamos a comprar no sé cuántos cuestiones de alcohol, vamos a invertir en baños y vamos a comprar no sé cuántos tapabocas. Es decir, cuánto nos cuesta, por decirte algo, un material para implementar o para utilizarlo en 2, 3, 4 horas. O sea, eso es incalculable. Por esa razón, yo creo que se hace necesario, digamos, seguir adelante en esta explicación para después nosotros, digamos, sacar una conclusión que nos diga a nosotros, hombre, creo que tenemos esta propuesta, porque es que nosotros tampoco nos sentamos acá a hablar y no planteamos propuestas a estos problemas. Gracias, profesor Humberto. Mira, es cierto lo que usted dice. Aquí encontramos entonces, ¿qué nos dice el artículo 25? Dice, estos decretos, se está hablando de los que se emiten durante el estado de excepción, deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Estos últimos casos, las medidas dejarán de ser al término de la siguiente vigencia fiscal. Deberán de regir al término. Regir, salvo que el Congreso durante un año siguiente le otorgue el carácter de permanente. Entonces aquí juega ya el papel del Congreso de la República, que inclusive se va a instalar en estos días realmente. ¿Y qué encontramos? De que debe empezar a regir, y es de competencia del Congreso, la permanencia de esas situaciones de vigencia sobre esos nuevos decretos que sacó el gobierno nacional recientemente, ¿verdad? Eso es si van a continuar o no van a continuar, si quedan permanentes o no quedan permanentes. Dice si el gobierno en el decreto que declara estado de emergencia señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo y convocará al Congreso si éste no se haya reunido para los siguientes 10 días siguientes al vencimiento de dicho término. Entonces, por esa razón, cuando salió la emergencia, el Congreso tuvo que actuar de manera virtual para tomar esa determinación. Y dice, el Congreso examinará hasta por un lapso de 30 días prorrogables por de acuerdo de dos cámaras, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, el informe motivado del presente gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de la misma. Otra función del Congreso, el Congreso durante el año siguiente, es decir, ahora que entre el Congreso, aquí está el Congreso durante el año siguiente a la declaratoria de emergencia, o sea que estamos en este momento estamos ahí. A la declaratoria de la emergencia podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo. O sea que ahora el Congreso puede hacer modificaciones a los decretos que expidió el gobierno nacional durante este momento que se va a instalar el Congreso, ¿sí? En sesiones ordinarias, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativas del gobierno en la relación con aquellas que son de iniciativas de sus miembros. Es decir, que los que están en el Congreso ya pueden llevar iniciativas a modificar esos decretos que de manera unilateral tomó el gobierno nacional durante este año de pandemia. Y dice así, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo el tiempo. Adicionalmente, dice el Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.
Profesor Humberto, nosotros siempre nos preguntamos, ¿y quiénes serán responsables si una persona se contagia en este proceso, digamos, de progresivo, apertura, progresividad de la economía y de los establecimientos educativos donde se plantea el modelo de alternancia? Y dice aquí este artículo, dice, el presidente de la República y los ministros serán responsables cuando se declare el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en ese inciso primero. Y lo será también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las funciones que la Constitución le otorga al gobierno durante la emergencia. Entonces, digamos que aquí está claro ese artículo de la Constitución donde sabemos ahora quiénes son los responsables civilmente, administrativamente, penalmente y código único disciplinario, y que no estarían exceptuados porque tienen una función inherente dentro de la administración del Estado. Ahí lo dice, presidente de la República y los ministros serán responsables. Está claramente en ese artículo de la Constitución. Lo escucho, profesor Humberto. Hombre, interesante esta acotación. ¿Por qué? Porque estas medidas y esta parte que plantea aquí, cuando habla del presidente de la República y los ministros serán responsables, parece ser que hayan sido trasladadas a algunos entes territoriales. Es decir, ¿cómo? En algunas directivas o decretos que han salido a nivel nacional, por decirte algo, en el municipio de Fusagasugá expidieron el decreto 057. Entonces se le preguntaba que quién sería responsable. Pero pasa que la resolución, el decreto 057, dice tajantemente: la alcaldía del municipio de Fusagasugá ordenará, y el que ordena paga, porque está diciendo ordenará, cuando está llamando a la alternancia a través de los directivos docentes, cuando le dice que dé su opinión. Entonces aquí hay otro tema que se ha venido, digamos, manejando, Ernesto, con los famosos consentimientos que se le ha querido solicitar a ese maestro para que, digamos, mediante un escrito, diga su posición si sí o no. Y aparte de eso, también se le está obligando a los padres de familia que ellos den su consentimiento para que su niño o niña, digamos, regrese en la modalidad de alternancia a las instituciones educativas. Y todavía peor, digamos, firma el padre, firma la madre y firma el estudiante, que en este caso, estudiantes que no, o niños que no pasan la edad de 12 años. O sea, indudablemente, cuando tú hablas acá que hay sanciones de tipo disciplinaria, hay sanciones de tipo penal, administrativa y civil, y se pasa que en la mayoría de estas disposiciones que han venido sacando no se ha tenido en cuenta como una ley que es una ley de protección a la niñez, al niño, a la niñez y a la infancia, como es la ley de infancia y adolescencia, como es la ley 1098 del 2006, que esa sí establece, digamos, las sanciones que tienen que ver con, digamos, la violación de estos derechos fundamentales que tienen los niños, niñas y adolescentes. Aparte de esto, yo pienso que también hay que mirar quiénes más podían controlar esta situación. Y lo dice claramente lo que tiene que ver con el control judicial. O sea, entonces, la misma Constitución Nacional
atribuye a la Corte el control constitucional de los decretos dictados al amparo de los estados de excepción sin hacer entre ellos distinción alguna. ¿Qué quiere decir eso, Ernesto? Ahí lo está diciendo claramente, que la misma condición le dio el control a la Corte Constitucional para que estableciera y estuviera, digamos, ese control, digamos, que es dictado al amparo de los estados de excepción sin hacer entre ellos distinción alguna. Lo está planteando la misma Constitución. Entonces, pienso que en realidad este control es el único que asegura la primacía, ojo, es el que asegura la primacía de la Constitución como norma de norma sobre todas las normas que han venido, digamos, expidiendo tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos de los entes territoriales. Ya, ahí está claro quién es el responsable de esta situación y creo que nosotros no estamos equivocados porque muchos están, como podemos decirlo así, muchos eruditos, entre comillas, nos están diciendo es que nosotros los maestros no queremos ir a las escuelas, que somos unos vagos. Dicho directamente también por congresistas, digamos, en las sesiones del colegio se han escuchado frases como esta, que los maestros son unos vagos y que por tanto hay que, dicho por el mismo senadores del Centro Democrático, donde prácticamente quieren aplicar aquella tesis del señor, el que decía, Alcina, que decía que los únicos responsables de lo que está pasando hoy en día en materia de educación es la Federación Colombiana de Educadores y que a esa Federación Colombiana de Educadores había que torcerle el espinazo. Entonces, ahí yo creo que nosotros no estamos equivocados y yo pienso que, digamos, aquellos compañeros que nos están escuchando, que saquen ellos sus propias conclusiones de lo que nosotros estamos diciendo aquí y porque la Constitución es clara y como lo dice acá, es norma de normas. Entonces, pues, eso, en ese caso, pues yo pienso que estamos en lo cierto. Sí, profesor, y siempre nosotros hemos venido insistiendo de que ese consentimiento informado es un consentimiento que cabe en el resorte médico y que lo han traído. No aplica para el tema de educación y que realmente ese tipo de, digamos, de desabruptos, y me permiten el término desabruptos porque se están generando una cantidad de elementos que consideramos nosotros que rompen cualquier tipo de lógica y sentido. Nosotros hemos venido aplicando en la tarde de hoy cómo están los tratados internacionales establecidos sobre el fundante principio y derecho constitucional inherente, inalienable al derecho a la vida y que realmente encontramos que esta conducta que han tenido gobiernos y gobiernos centrales practicando la necropolítica está llevando a que se den un holocausto aquí en Colombia y que se puedan seguir masificando este tipo de cepas. Y que nosotros estamos aquí claramente demostrando, y que está en el artículo de la Constitución, ¿verdad?, donde quienes son directamente responsables ante esta decisión. Y que no tratemos de asumir una responsabilidad que obviamente en estos decretos tienen, digamos, en función ejecutivos que tienen que responderle a las altas cortes por su función que están veniendo y están desempeñando. ¿Qué nos corresponde ahora, profesor? Decir que aquí, que el gobierno, digamos, durante todo este tipo de este año, dice el parágrafo, debe enviarle a la Corte Constitucional al día siguiente, despedido de los decretos legislativos que dicten en uso de sus facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre la constitucionalidad. Esperamos ese concepto de la Corte Constitucional. Ya llevamos un año. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlo, la Corte Constitucional aprenderá
de oficio y de forma inmediata a su conocimiento. Eso está en el parágrafo de ese artículo de la Constitución. Bueno, profe, aquí nosotros encontramos que ya ese artículo de la Constitución establecido sobre el estado de excepción está establecido a través de la ley 137 del 94, que fue expedida con el propósito de darle esa función y regula los estados de excepción en Colombia. Y ahí invitamos a la opinión pública a que hagamos el ejercicio académico y analizamos la ley 137 del 94. Sí, profesor, antes de entrar ya a la ley, lo escucho. Último aporte al documento. Bueno, es interesante, antes de entrar a la ley 137 del año 1994, es que, digamos, ¿cómo es el aspecto del control constitucional de los decretos dictados en el desarrollo de los estados de excepción? Tú lo has dicho. La Corte realiza un examen constitucional integral de los decretos legislativos dictados por el presidente. Se confronta cada decreto con el universo de las normas constitucionales, que son las que estamos nosotros analizando. Entre otros aspectos, el examen constitucional se ocupa de verificar en primer término la relación de causalidad y conexidad de la medida con la situación específica que hubiese determinado el estado de excepción. Esta relación debe ser directa y específica. En segundo término, se toma en consideración la proporcionalidad de las medidas con referencia a la gravedad de los hechos. Tú lo has dicho, se está a la espera que la Corte se manifieste sobre estos estados digamos, que se han presentado y que, como lo plantea acá la norma, plantea acá, digamos, unos aspectos del doctor Eduardo Cifuentes Triviño, que también se manifestó sobre esto. Entonces, están esperando es ese confrontamiento de Ernesto de cada decreto que haya sacado con el universo de las normas constitucionales. Por eso que de pronto la Corte tendrá que pronunciar tarde que temprano sobre este aspecto. Entonces, me parece interesante que que el presidente no está, digamos, prácticamente, porque la Constitución le da ese derecho, él no está solo para regir, digamos, también tiene que la Corte Constitucional tener que ver con todo esto, examinarlo, si está bien o está mal. Sí, claro, profesor Humberto. Mire, y lo que hemos venido nosotros planteando, hemos venido haciendo un ejercicio y durante este año que hemos venido estando en esta emergencia y estado de excepción, hemos venido emitiendo programas y dando mayor ilustración a la opinión pública en general y a la comunidad educativa con el propósito de que podamos tener herramientas de juicio, digamos, sustentados y soportados en la ley. Y ustedes saben muy bien que el inducir al error es un delito, porque lo hemos establecido aquí nosotros y está establecido en el Código Penal en sus artículos 368 y 369. Entonces, en el 182, 183, 184, nosotros no podemos inducir al error. Y ahora, ante la situación de pandemia y con las nuevas cepas, el propagar pandemias, el estar expuesto, digamos, a contagiarse y a contagiar a los demás, sí está establecido también en el Código Penal, en el 368 y 369. O sea, que nos llevaría a incurrir inclusive situaciones violatorias a la ley. ¿Qué nos corresponde ahora, profesor Humberto? Analizar la ley 137 del 94, donde ella regula los estados de excepción en Colombia. Entrando a las disposiciones generales, encontramos que el artículo primero dice que la ley estatutaria regula los estados de guerra exterior, que fue el primer caso, acuérdense que lo estudiamos en la anterior diapositiva, conmoción interior y emergencia económica y social. Estamos en este tercer caso, estamos ahí, lo estoy marcando con el cursor, estamos en el caso de emergencia económica y social.
es decir, que está dentro y ecológica. Entonces, los estados de excepción solo serán regidas por disposiciones constitucionales. Ojo con esto. Los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico nacional y leyes estatutarias correspondientes. Solo para esas condiciones, y estamos, por eso es que nosotros hablamos de la Convención Interamericana, por eso hablamos de los derechos humanos a nivel internacional y hablamos del derecho fundamental, digamos, a la vida, un derecho consideramos nosotros bajo nuestro ejercicio y de nuestro análisis académico que el derecho a la vida es un derecho que casi absoluto, no lo es, pero tiene ese carácter porque obviamente de él depende de que existan los demás derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud y todos los demás. Entonces, si la persona no tiene vida, ¿qué se le va a garantizar? Los anteriores derechos, no. Pero por eso consideramos acertada la postura que ha tenido nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de Educación y toda la federación en pleno y todos los sindicatos filiales en el sentido de preservar la vida y garantizar la vida. En ese sentido, el artículo número 2 dice: el objeto de la ley, la presente ley tiene por objeto regular las facultades atribuidas al gobierno durante estados de excepción. Estas facultades no podrán ser utilizadas cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la norma mediante poderes ordinarios del Estado. O sea que para eso hay otras disposiciones del Estado. Está el Estado que tiene otras ramas del poder público y están específicamente diseñados para situaciones concretas, ¿sí? Y no se puede aprovechar el Ejecutivo Nacional para hacer reformas tributarias o hacer reformas pensionales. No estaría digamos, contemplado dentro de estos estados de excepción. La ley también tiene por objeto establecer los controles al ejercicio de esas facultades, como ya lo hablamos tanto del Congreso como la Corte Constitucional, ¿cierto? El gobierno así garantizará, digamos, ese respeto consagrado. En el artículo número 3 dice prevalencia de los tratados internacionales. Nosotros reivindicamos de que Colombia debe seguir respetando los tratados internacionales y no poner en riesgo a los estudiantes, a los padres de familia, a los mismos docentes cuando llaman a la alternancia, porque estaría violando la Carta Interamericana o la Carta Americana de Derechos Humanos, específicamente en su artículo número 4, que tiene que ver con el derecho de preservar la vida, ¿sí? Entonces, ahí está la prevalencia de los tratados internacionales de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Congreso de Colombia, de prevalencia del orden interno. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario, como lo establece el numeral número 2 del artículo 214 de la Constitución. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y los convenios internacionales vigentes. Está todavía vigente esos tratados internacionales, la Constitución está vigente, los artículos de la Constitución que mencionamos hoy están vigentes. Por esa razón es de obligatorio cumplimiento de los gobiernos, tanto nacional como territoriales, llámese departamentales o locales. No debe entenderse como las negociaciones de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ello. En este caso de guerra exterior o las facultades del gobierno estarían limitadas a los convenios ratificados por Colombia y las normas del derecho positivo y consuetudinario que rijan sobre la materia. Lo escuchamos, profesor Humberto, aquí. Bueno, sobre esta prevalencia de los tratados internacionales, pues eso nos deja a nosotros una satisfacción que en realidad ese artículo 93 de la Constitución Política, los tratados, que deben ser, digamos, de respeto, porque igual, digamos, en este estado digamos, de excepción, sobre todo de la pandemia, la misma lo que está planteado la Convención
Americana de Derechos Humanos es contundente. Pues nosotros como país estamos, digamos, estamos con un acuerdo que tenemos con esta convención. Entonces, se hace necesario que se respete y se acojan a estos lineamientos que nos plantean a nivel internacional. O sea que estos tratados internacionales son prácticamente de estricto cumplimiento, ya que no pueden, digamos, no pueden de ningún momento, de ninguna manera, digamos, aislar estas leyes que se vienen dando a nivel internacional. Es como cuando, digamos, hablamos de la Corte Penal Internacional. Estamos frente a un Estado que prácticamente, digamos, en el momento en que la Corte Penal Internacional, por una violación de unos derechos humanos, y digamos, ha quedado demostrado en otros países, cuando se dieron esas famosas dictaduras, donde la Corte Penal Internacional llamó y tomó, digamos, digámoslo así en estos términos, presos a estos dirigentes, digamos, de estos países, donde prácticamente se habló de unos genocidios y que en realidad la Corte Penal Internacional tuvo que meter mano y aplicar justicia, porque ya eran delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos. Ahí nosotros no podemos, digamos, debemos, digamos, sorprendernos, porque igual, si hay una violación, en este caso de la pandemia, es posible que estos organismos internacionales están en pleno derecho, digamos, de aplicar sanciones a nuestro país, sobre todo a nuestro gobierno, porque en realidad no se está cumpliendo con unos mandatos de tipo internacional en la cual se suscribieron unos acuerdos. Ahí es donde está o sea que este país no se legisla solo. Si tenemos una corte constitucional, tenemos, digamos, un gobierno a nivel nacional, pues por encima, podemos decirlo que por encima de esa pirámide de Kelsen, por encima de nuestra constitución nacional, están esos organismos internacionales que están siendo vigilantes de todos los procesos que se den en estos países, sobre todo acá en Colombia. Entonces yo pienso que eso debe respetarse y que creo que si por un dado caso, digamos, los juristas que han estado pendientes de todo esto tienen todas las herramientas del caso para suscribir demandas a nivel internacional. Así como existe, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que también es un organismo que tiene que ver con la vigilancia de los derechos que suscriben los trabajadores en sus países. Igual cosa pasa con estos organismos que tienen que ver con derechos humanos, pero hoy en día, digamos que son vigilantes de un estado de excepción en este país, porque en realidad tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando hoy en día en este país con el cuento de la pandemia, hasta a dónde va esto, y que en realidad es preocupante, porque ahora, independiente del tema de moda, porque ya sabemos que el tema de moda hoy ahora es la vacuna. Entonces, esa es otra situación que hay que sobrellevar, sobrepesar, porque hay muchas contradicciones. Ya, fíjate tú que hay una denuncia hoy aquí en Santa Marta sobre el adulto mayor de 80 años que fue vacunado y que al día siguiente falleció. Eso es un proceso de investigación que no solamente compete a las autoridades de tipo penal, sino judicial, sino también organismos que son, digamos, del Ministerio de Salud, que tiene que ver también con todo este proceso de pandemia y de control al COVID. Profesor Humberto, usted ahorita con su intervención me hizo, en aparte de esa intervención, me hizo acordar de un proceso de capacitación que hemos venido teniendo y me hizo acordar palabras que dio el profesor Víctor de Currea Lugo, que es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia,
y el doctor Víctor de Correa decía precisamente sobre el derecho internacional humanitario en lo que tiene que ver con los delitos cometidos de guerra o los delitos de guerra. Y en ese momento el profesor Víctor nos recordaba el caso de Milosevic. El caso de Milosevic y cómo realmente lo que ocurrió allá con el magnicidio y que después de mucho tiempo, después la Corte Penal Internacional lo tomó juicio por él y fue preso, digamos, por la Corte Penal Internacional y murió inclusive estando preso Milosevic por los actos de guerra y los actos cometidos y crímenes que se cometieron realmente. Tenemos que recordar que la Corte Penal Internacional hace parte de los tratados y el bloque de constitucionalidad de Colombia y que también realmente en ese sentido está Colombia obligada a cumplir esos tratados y los desastres que ocurrieron en Ruanda, ¿verdad? Los grandes genocidios ocurridos precisamente en países como Sudáfrica, ¿verdad? Con el caso del apartheid y también lo que ocurrió en Darfur, ¿verdad? Nigeria y toda esta cantidad de situaciones que han venido y que la Corte Penal Internacional hace parte, digamos, de tomar en esos casos, esos juicios y tomar ese análisis. Pero volviendo otra vez a este estado de excepción, profe, tocamos el caso del artículo número 4 para seguir en la hilación que hemos venido conversando y nos dice que esos derechos son intangibles de conformidad al artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia durante los estados de excepción, ¿verdad? Dice, serán intangibles, véalo ahí, profe, el derecho a la vida y la integridad de la persona, el derecho a no ser sometido a desapariciones forzadas o torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho al reconocimiento a la persona jurídica, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos, la prohibición de la pena del destierro, prisión, prisión perpetua, en fin, ahí lo mencionamos, está claramente en el artículo número 4 y ahí está el derecho a la vida. Por eso hemos consagrado de que no, la alternancia inclusive llevaría a cometer violaciones no solamente al derecho constitucional interno en Colombia, sino que la alternancia atentaría contra la Carta Americana de los Derechos Humanos en América Latina. O sea que ese modelo de alternancia es un modelo que atenta contra la vida de los seres humanos porque lo expone a la integridad de su vida. Y si la integridad de su vida está en riesgo porque no se garantiza de que tenga cero contagio, por consiguiente lo pone en la otra orilla, que es ponerlo vulnerable. Está claro realmente esto aquí, esta tesis que estamos planteando en el ejercicio de hoy y el planteamiento sobre cómo la ley es clara y habla de que esos tratados y esa ley están vigentes y que hoy Colombia no puede darse el lujo de atentar con derechos inherentes consagrados en la Constitución Política de Colombia y tratados internacionales como la Convención Americana, ¿verdad? Entonces, profe, ahí ya vamos a entrar en esta parte final, que es lo que tiene que ver con... Este artículo 4, Néstor, llama mucho la atención porque aquí podemos plantearlo, dividirlo en dos partes. Uno, el que tiene que ver, que lo voy a dar de último, lo que tiene que ver con el caso de la pandemia. Y primero, me llama la atención cuando dice claramente que este artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, ojo, ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles. Pero yo pienso, como hablo del derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a no ser sometido a desaparición forzada
a tortura. Y nosotros nos hemos dado cuenta que acá, en estos gobiernos, ha habido cualquier cantidad de desaparición forzada, ha habido tortura y ha habido una masacre que hoy, antes de entrar al programa, estuve viendo un video de la doctora Gloria Cuarta, cuando fue alcaldesa de San José de Apartadó, y ella dice que los archivos de esa situación que se vivió en esa masacre de Apartadó desaparecieron, y que ahí, como ella vio que a niños, ojo, niños que le cortaban, le mutilaban la cabeza, a las niñas, a las mujeres le disparaban en los tobillos, y que ella sufrió, tuvo que salir del país, porque en realidad Gloria Cuarta, al igual que la alcaldesa en ese entonces de Segovia, y si nosotros podemos enumerar la cantidad de masacres que se dieron, digamos, por esos cortes del parlamentarismo, vamos a dar cuenta que este país ha vivido de masacre en masacre. Entonces, ahora, cuando dice, ojo lo que dice al final, cuando habla que, refiriéndome a la pandemia, y dice claramente, y a la protección de la familia, los derechos del niño, a la protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, el derecho a no ser condenado a prisión, otra situación diferente. Pero lo que tiene que ver con este caso de la familia, el niño, la violación de la ley de infancia, este artículo 4 está diciendo claramente que se debe la protección a la familia y al niño, y a los derechos del niño. Y en este caso se da que esos derechos del niño no serán vulnerados o violados cuando se está llamando a un proceso de alternancia de regreso a las instituciones educativas, cuando aquí lo está diciendo claramente el artículo 4, cuando dice que son derechos intangibles. O sea, la pregunta es, si son intangibles, ¿por qué razón se está llegando a este extremo de la famosa educación de la alternancia? Y aquí es donde yo me hago la pregunta, Ernesto, con todo esto que tiene que ver con los derechos internacionales, sobre todo en este caso que nos estamos refiriendo al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí creo que hay, digamos, la convicción que se tiene con cualquier ciudadano a pie de presentar una demanda, digamos, de tipo penal e inclusive internacional contra este Estado frente a lo que está pasando con lo que tú has dicho, este holocausto que se quiere digamos, realizar. Yo diría que en este caso estaríamos frente a un gobierno herodiano. Esta frase me llamó la atención. Un gobierno herodiano, es decir, que van a atentar contra los derechos, la vida, un derecho absoluto, un derecho fundamental de la vida de los niños. Pienso que, no sé si estoy equivocado, pero esa es mi opinión frente a este tema, en este caso. Cuando usted habla de un gobierno herodiano, para ilustrar a la opinión pública y los compañeros que nos siguen en el chat, está hablando de aquel tiempo, de los tiempos de Cristo, claro, cuando Herodes Antipas, claro, Herodes Antipas, que tomó la determinación de decir, no, matar los niños. Porque entre ellos debe estar Jesús. Claro, que tenían 1 año. No, que tengan 2 años. No, que tengan 3 años. Matar a todos los niños. Dio la orden al final porque no tenía certeza si realmente qué edad podía tener el niño Jesús. Entonces, cuando usted dice que estamos ante un gobierno herodiano, estamos hablando de que esa alternancia es una medida que en cierta manera está llevando como orden a que pueda morir muchos niños. Tomando este elemento que usted dice por aquí, dice aquí, tampoco podrá ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, de conformidad con literal B del artículo 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ninguna disposición de la Convención podrá ser interpretada en el sentido de limitar el goce y el ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquier estado parte, estados parte o de acuerdo con la convención en que sea parte estos estados. El parágrafo número 1 dice garantía de la libre y pacífica actividad política de los derechos a constituir partidos políticos, movimientos, agrupaciones políticas para formar parte de ella, participación de sus actividades legítimas y hacer oposición. Pondrá a ser ejercidos libremente dentro del respeto de la Constitución, que está hablando de la Constitución Política del 91, y sin recurrir a ninguna forma de violencia. O sea, que aquí la ley, en el marco constitucional colombiano, está haciendo énfasis en ese tratado internacional de la Convención. Si FECODE considera que el gobierno nacional ha venido violentando la Convención Americana de Derechos Humanos, FECODE puede recurrir ante la Convención Interamericana y establecer unas demandas contra el Estado colombiano porque la alternancia pondría en riesgo a la comunidad educativa en general. Entonces, en tal sentido, aquí estamos ante una situación y posibles salidas y tesis frente a esta situación de problemática, profesor Humberto. Y recuerdo que usted nos dijo, no solamente es presentar los argumentos, no solamente es presentar el contexto y la problemática, sino presentar también alternativas. Sí, señor. Entonces nosotros en ese sentido nos adelantamos y estamos tratando de presentar esa alternativa a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de Educación. ¿Sí? Entonces, profe, para ya darle como parte final, vamos a entrar a estas preguntas de reflexión. ¿Sí? ¿Me permite usted, profesor Humberto? Entonces, reflexionemos. ¿Por qué el gobierno nacional, y usted lo decía, traslada sus competencias a gobiernos territoriales, llámese departamentales o locales? Eso es muy importante que nosotros y la opinión pública también pero no estemos ahí. O sea, el traslado de las competencias a gobiernos territoriales y locales, pero es que el gobierno territorial y el local, ¿qué hace? Traslada esta competencia no solo, o sea, cuando digo no se queda ahí, ¿la traslada a quién? La traslada a los secretarios de educación, hay que decirlo así, digamos, claro, frente a los secretarios de educación. Y los secretarios de educación, a su vez, cogen a los señores directivos docentes a que creen lo que ordenó el gobierno a nivel nacional, y luego los alcaldes y los gobernadores ordenando a los secretarios de educación para que los directivos docentes creen los comités de alternancia, que digamos, al final los famosos comités de alternancia son los que van a tomar, entre comillas, la decisión, digo entre comillas porque no les compete, la decisión de si están o no preparados para la alternancia. Y a su vez, los directivos docentes y docentes le pasan la práctica a los padres de familia con un invento, un embrego que se inventaron con el famoso consentimiento firmado, donde informado, donde se le plantea al padre de familia que le firme ese consentimiento para que el niño regrese a su clase, pero con la responsabilidad de los padres de familia. Si el niño se contagia, ellos van a ser los directos responsables. Esto no, como tú lo has dicho, Ernesto, lo dice la ley, esto no exime de responsabilidad ni a los directivos docentes, ni a los entes territoriales, en este caso los secretarios, de responsabilidad, porque no lo va a eximir, porque como se dice por ahí, ya sea por omisión, por acción o por omisión, están siendo responsables y les son aplicables esos 4 sanciones que nosotros hemos venido hace rato cabalgando sobre lo que tiene que ver con lo civil, lo penal, lo disciplinario y lo administrativo.
Sí, profesor Humberto, entonces esa es una pregunta que se la dejamos ahí a los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales y esperamos que por el chat nos den sus apreciaciones y sus inquietudes. El otro elemento a analizar es el Ejecutivo Nacional, cuando se posesiona, realiza un acto solemne de juramento, el cual tiene un carácter legal, civil, constitucional e inclusive espiritual, de obligatorio cumplimiento a la Constitución y a la ley. Entonces, cuando una persona se posesiona, en el caso del Ejecutivo Nacional, está obligado a cumplir la ley. No puede trasladar funciones que son de su competencia a otros, ¿sí? Entonces, no sería realmente coherente con el cumplimiento de su obligación. Tercer elemento a reflexionar. En el Estado de Derecho, ¿se puede renunciar a obligaciones legales? Eso sí es muy importante que también lo analicen los constitucionalistas. ¿Cómo así que si son competencias que única y exclusivamente le confieren por el carácter, digamos, de la competencia propia de sus funciones, se pueda renunciar? Entonces, Colombia, como Estado social de derecho, está en la obligación de garantizar la vida como Estado social. Entonces, y hablamos del Estado como una organización político-administrativa, ¿sí? Está en la obligación las entidades que administran la política y administran el Estado en garantizar la obligación del derecho a la vida. Entonces, eso es importante que nosotros podamos, digamos, dar ahí, digamos, esperamos recibir comentarios. Muchas gracias digamos, por esta oportunidad de compartir estas reflexiones y que ya con el profesor Humberto le vamos dando ya elemento y cierre final a todo lo que nosotros hemos venido tocando en esta tarde de hoy. Llevamos 1 hora 8 minutos, 1 hora 9 minutos. De 1 hora 42 minutos. 42 minutos, 1 hora 42 minutos de estar nosotros desarrollando este análisis y esta tesis y este planteamiento que de manera muy humilde nosotros hemos venido esbozando en esa tarde de hoy como colectivo Conciencia Magistral. En el cuarto punto que tú planteas sobre el Estado Social de Derecho, yo creo que es conveniente plantearle a la opinión que nos está escuchando, nos está viendo, que el Estado Social de Derecho está fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, la dignidad se establece como el resultado del reconocimiento mínimo de derechos y garantías. Entonces, fíjate tú, Ernesto, que no estamos equivocados, y que en este Estado Social de Derecho prácticamente se está resumiendo todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de nuestra Constitución, y que por eso siempre se dice de primero en cualquier intervención que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, ahí tenemos nosotros ¿por qué hemos tomado estas notas constitucionales, lo que tiene que ver con las convenciones internacionales, y que Colombia, por hacer parte de estos organismos internacionales, debe ser respetuoso de lo que se firmó y se acordó con estas entidades internacionales. Profesor, que sea la oportunidad para emitirle aquí los saludos de los compañeros que nos hacen a través de las redes sociales. Zenén Machado nos da un saludo fraternal, saludo a Zenén. El compañero José Cantillo Ruda también nos hace un saludo aquí a la audiencia. El compañero Isaac Rafael García, ¿verdad? Joshua. El compañero Isaac también. Joshua. Sí, Joshua Germano también aquí está. Lo estamos aquí compartiendo también para que se puedan, cada uno de los compañeros nos hace el compañero Isaac Rafael García de Ciénaga. Compañero Isaac también nos hace unas buenas tardes aquí. El doctor Joshua Germano,
que también está siguiendo y nos envía un saludo y buen aporte que hemos venido haciendo en la tarde de hoy. Él es perito experto, especialista en todo lo que tiene que ver con legislación educativa, y que cabe la oportunidad de decir, para el día tienen un encuentro a las 5:45 de la tarde con los compañeros del Atlántico, y vamos a estar pendientes, y con la doctora Corcho, que también va a ir en las horas de la tarde y al final de la tarde. Vamos a estar pendientes, compañeros del Atlántico, desde Leticia. Ojo, desde Leticia, la compañera desde Leticia. Gloria Mancipe. Gracias, muchas gracias, Gloria. Buenas tardes. Claro, profe, nos están sintonizando en todo las compañeras y compañeros que nos siguen. Aquí estamos compartiendo también los saludos, claro, los saludos que ellos nos envían, y que realmente sepan que no tenemos presente, sino que estamos precisamente en el análisis de los planteamientos que esbozamos y planteamos en estas tardes de tertulia y de análisis, y que hace parte aquí. Interesante el mensaje de Gloria Mancipe en la región donde trabajan los docentes, que van de casa, van a la casa de los estudiantes de dar guías, los cuales las directivas aplauden y motivan a hacer. Es decir, ahí vemos entonces, Gloria nos transmite cuál es la situación, digamos, de la conectividad en este lejano, digamos, territorio de acá de Leticia, al sur de nuestro país. Gracias, Gloria, por estar con nosotros. Sí. Profe, de igual manera de otros grupos, nos saluda Guillermo Puello, nos saluda Loli Cormane, nos saluda Dolores, también está viendo Dolores Jubinao, miembro del Sindicato de Educadores de Marena, de Dumá, la compañera también, junta directiva. Bueno, en términos generales, varios compañeros también nos envían sus saludos por acá y nos emiten desde la distancia esto para seguir adelante, y que aquí nuevamente Gloria nos escribe: los docentes somos obligados a repartir guías en los colegios sin medidas de bioseguridad. Bueno, Gloria, acuérdate muy bien que por aquí también hemos dado algunas orientaciones frente a esos niveles de obligatoriedad, hasta dónde puede llegar esos niveles de obligatoriedad sin entender realmente que puedan ponerlo en riesgo a ustedes de que se contagien, o que ustedes sean focos de contagio. Acuérdense que aquí hemos explicado que establecen, para hablar de algo penal, ya que estamos en esta parte final, Gloria, ya que hace las preguntas, y nosotros estamos pues en la intención de ilustrar y dar precisiones, ¿verdad? Porque de eso se trata, pero la idea es no llegar a que ustedes vayan a violar normas que están vigentes. El Código Penal colombiano es vigente, claro, en su artículo, lo puede anotar, Gloria, en su artículo 368 y 369. Esos artículos dicen que todo aquel ciudadano que se le compruebe que pueda propagar pandemia, ¿verdad?, es responsable de atender competencias de tipo penal. O sea, ahí te lo citamos para que lo consultes, y que aquí hay programas. Entras a la página de nosotros y te vas a dar cuenta del programa donde nosotros estuvimos con Joshua Germano, que es perito experto, y explicó sobre las responsabilidades penales y administrativas que pueden acarrear los docentes que estarían en esa condición que estás tú. Esperamos que no se contagie nadie, y tú estás en un lugar en el Amazonía colombiano donde se ha confirmado por el Instituto Nacional de Salud la aparición de la cepa brasileña. Es una mutación del COVID SARS-2, y que realmente nosotros en este momento tenemos que entender que ponemos en riesgo también a otras personas y llegamos a contagiarnos. Ojo, Gloria, la recomendación que te estamos haciendo en este momento. Profesor Humberto, vamos a ir despidiendo el programa.
Hombre, sí, es una satisfacción grande, Ernesto, y oír, digamos, los que nos escriben, los compañeros desde muy lejos, y eso nos da a nosotros como que el ánimo de seguir adelante con este colectivo en materia de orientación, de pronto tal vez algunas veces de capacitación, pero creemos que estamos haciendo una labor confiable y que esto nos llama, porque aparte, te lo digo en el caso mío, yo estoy retirado hace rato, pero yo siento que no estoy retirado, porque estoy aquí haciendo un aporte que considero grande a nuestro gremio, porque estamos en una situación donde prácticamente hay que decirlo así, hay un abandono total de pronto frente a lo que estamos viviendo. Así que un abrazo bien fuerte, una feliz tarde-noche y que en realidad nos vamos a seguir preparándonos porque tenemos que decirle a los compañeros maestros que tenemos que prepararnos no solamente para afrontar este cuento de la pandemia. Yo digo esto porque en realidad ojalá nuestro Nobel García Márquez estuviese vivo, porque ya el hombre hubiera sacado alguna reflexión frente a esto. Igual cosa yo recuerdo mucho, Ernesto, en lo que tiene que ver con esto de la pandemia, a un compañero que se nos fue, que falleció, profesor de la Universidad de Magdalena, nosotros le decíamos el científico, o sea, el compañero Armando Lacera Rúa, que también tocaba mucho estos temas cuando estaba en la Universidad de Magdalena. Por eso mismo un abrazo y prepararnos para la lucha, porque la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación está pendiente del seguimiento que debe hacerse al pliego de peticiones 2021-2022, y creo que en esos puntos del pliego nacional de peticiones está el punto sobre este tema de la alternancia y la bioseguridad. Así que, repito, un abrazo, digamos, muy fraternal a los compañeros que digamos, se conectaron con nosotros. Y feliz noche, Ernesto. Creo que es indispensable que tengamos nosotros, digamos, y llamar a los compañeros a esta lucha. Esto no termina aquí. Hay muchas cosas pendientes que tenemos que plantear a los compañeros. Así que, Ernesto, te dejo al final para que despidas el programa. Bueno, sí, profe, ahí Gloria nos escribe al final, nos dice gracias y saludos. Igualmente, hacemos extensivos desde aquí del Caribe colombiano, de este rincón del Caribe, de esta perla que brotó el mar, que se llama Santa Marta, de las 3 perlas del Caribe, que estamos aquí en este litoral. Te mandamos, Gloria, a ti y a todos los compañeros un fraternal saludo, un afectuoso saludo aquí desde la distancia, y que realmente podamos seguir orientando. No queda más que decirle a todos los compañeros y compañeras que conectaron, todos aquellos que van a ver este programa diferido, fraternal saludo, y nos vemos en una próxima oportunidad. El colectivo Conciencia Magisterial y su programa institucional Punto de Encuentro, a través de su medio Conciencia Magisterial TV, una nueva forma de sentir con el corazón la educación. Le dice, nos vemos y a una próxima oportunidad. Un abrazo y hasta pronto. Vemos a Gloria con su tapiro sudanta en el perfil, muy elegante, muy bonito.